amigos de YouTube, estoy dando melena hoy. Un saludo a Raiza, nuestra suscriptora número 400, que se encarga de ponerme así como me veo. Hola amigos de YouTube, hoy vamos rodando para Acrópolis. Acrópolis Center es el primer business mall de Santo Domingo. Mira, mira que hay un hoyo. Estamos en redes. Vamos a primero buscar a la niña que está donde es su abuela para llevarla a un festival que se llama Babyland Fest. Claro, pero no todo es Beer Fest, ¿No? Food Fest. Siempre andamos con Amira. Hoy es Babyland Fest. Hoy es Babyland Fest y es una actividad la cual consiste en estimular. Okay. Más adelante van a saber qué es todo esto, pero después. El Babyland Fest es una actividad para... Ramiro, no me la dañe cuando yo empiezo a hablar bien. El Babyland Fest es una actividad concentrada en bebés entre los 3 meses y los 3 años. Nuestra pequeña tiene 1 año y 3 meses. Entonces, en esta actividad estimulan a los niños en temas de motricidad, estimulación musical. Análisis. Ramiro, No lo enseñan análisis. Análisis. ponte para esto, ponte en serio. Pero yo no te... 2 minutos perdidos. Le enseñan análisis, analizar, interpretar cosas. No. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice eso? Ok. En lenguaje bebé. Ok, el asunto es que vamos a llevar a nuestra niña, aprovechando que hoy es sábado por la tarde. En Acrópolis suelen hacer muchas actividades de este tipo, algunas gratuitas, otras pagando, como la de hoy. El costo de la de hoy es 850, era por la aplicación, $15. Y allá, en el evento ahora, son 1,000 pesos, $20. Eso le abarca al niño o la niña y 2 padres, 2 adultos. Acompáñenos, como siempre, rueden con nosotros a vivir esa experiencia y a disfrutarla. Seguimos rodando. Este edificio es Acrópolis. Está ubicado en la avenida Winston Churchill entre calle Polibio Díaz y calle Rafael Augusto Sánchez, en el sector Plantini de nuestra capital. La entrada a Acrópolis se ha puesto un poco complicada con los cambios de direcciones en las calles de la ciudad, pero se accede al parqueo doblando por la calle Polibio Díaz y luego tomando la calle Freddy Presto el Castillo, que le pasa por detrás. Este centro comercial cuenta con 2 pisos de parqueo soterrado y también posee un parqueo exterior en la avenida Winston Churchill, esquina calle Polibio Díaz. El costo del parqueo de lunes a viernes es de 50 pesos las primeras 2 horas, 50 cada hora adicional y los sábados 50 pesos todo el día. Sin embargo, con consumo por encima de 1,000 pesos dentro de la plaza, el parqueo sale gratis por las primeras 2 horas. Los domingos es totalmente gratis. Ya llegamos a Acrópolis, estamos en el -1. Vamos a subir al 2 a la actividad. In here it's always Friday. Aquí está Friday, señores. ¿Qué más te quieres decir? Pero ya lo pile, tú no puedes decir, esto es Acrópolis. Yo no soy tan hablador como tú. Pero ¿para qué fuiste tú como dijiste que estaba aire? ¿Yo? ¿En YouTube? No, eso no es verdad. Entonces ahora tú quieres que la más yo la que hable. Claro. La gente cree que el canal es mío sola. No es mío solo, es de la familia. A ti que te piropen. Esto va a salir el video. A ti que te piropen. Porque tú no sales. Señores, mujeres, piropenme este hombre porque está celoso. Ven, vamos a grabarte, ven. Acrópolis es el primer business mall de la República Dominicana. Tiene 4 pisos tiendas comerciales y los demás pisos son de oficinas. Esto fue construido en el año 2002. Aquí atrás tengo un bar, arriba hay restaurantes, heladería, cine, café. El primer Starbucks de la ciudad está aquí abajo. Vamos a pasar por allá ahora a comprar un café. Y nada, seguimos rodando. Este es el segundo nivel de la plaza, el cual ofrece una gran variedad de tiendas donde pueden encontrar gafas, zapatos, ropa deportiva, juegos para niños, entre otros. La tienda estaba loca por venir. Vamos a ver qué hay, porque lo que publican en Instagram todo me encanta.
¡Wow! ¡Cuántos libros! Mira, aquí hay libros. Mira, es una grúa. Mira los... ¡Cuántos cuentos! ¡Mira qué lindos! ¡Wow! ¿Quieres ese? Es el que me gusta a mí, ¿tú lo quieres? Dile a papi que te lo compre. Mira este de los contrarios, arriba y abajo. ¡Wow! ¡Hola, mira! No le gustó la bolita, vamos a ver cuál le gusta. Vamos a ver si le gusta. No, no hay conejo, vamos a ver. Hola, mira. ¿Cómo estás? Soy el unicornio. Hola, mira. No, mamá, el unicornio no. Ah, le gustó el cerdito, fue. El cerdito fue que le gustó. El cerdito fue que le gustó. Hola, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy el cerdito! ¡Ay! No, Ninguno. Hola, mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mira? Mira. Hola. Yo soy tu amiguito. Hola. Un abrazo. Ah. Ay, te gustó el muñequito. No, a la boca no. Bajando al primer nivel, encontramos tiendas de accesorios, zapatos y carteras, artículos diversos, restaurantes, heladerías y cafeterías. Pero todo azul aquí, ¿verdad? Intentamos comprar un café en este Starbucks, que es el primero de la República, pero el cúmulo de personas era demasiado. Teníamos que ir a la actividad que nos trajo hasta aquí. Subimos nuevamente al atrio central del segundo nivel. Aquí suelen realizarse todas las actividades del mall, no solo actividades para niños, sino también charlas para madres, familias, emprendedores y más. La organización del evento era evidente. Al llegar solamente tuve que indicar mi nombre y ya me tenían en el listado, y nos dieron paso. Como solo podíamos entrar 2 adultos, mi madre esperó un rato afuera viendo tiendas para luego al rato intercambiar con Ramiro. A todos nos colocaron gel antibacterial y a Mira le colocaron una bandita en el tobillo. En nuestra primera vista, el lugar estaba algo concurrido, sin embargo la cantidad de personas era adecuada para poder movernos con facilidad. Al principio, Amira estuvo un poco tímida observando todo y familiarizándose con el lugar. La verdad fue todo un proceso. Ella no está acostumbrada a lugares tan concurridos. Aquí, intentando que ella atravesara gateando el túnel, pero como que no le parecía tan atractivo. Un cuentacuentos, los espero aquí en la alfombra en 10 minutos. Un año y 3 meses. Luego intentando que subiera por los bloques acolchados, pero la verdad no se sabe quién estaba más asustado. Si Amira, Emily o yo.
pasa, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Como ven, ella se fue acostumbrando y en el área de juegos terminó soltándose. Creo que debimos empezar por esta área. Luego encontramos esta piscina llena de pelotas en la que se entretuvo por un buen rato. Tanto así que nos dio brega sacarla para escuchar el cuentacuentos. Amarillo, ¿qué ves ahí? Vamos a ver, ¿qué será lo que ve el pato? Vamos a buscar. ¿Qué ve el pato? Esta actividad fue muy divertida. Lo que más me gustó fue ver a Mira prestando atención todo el rato de la cuentacuentos. La verdad es que la cuentacuentos sabía de eso. Todos los niños prestaron atención a su participación de principio a fin. Niños, niños, que me miran a mí. Estas marionetas y la música dieron un toque interactivo que nos encantó a todos. Abajo el cuento. Este cuento se llama La oruga hambrienta y lo escribió. De esa hoja había un huevecito. Un domingo en la mañana, cuando salió nuestro señor Sol, del huevecito salió una oruga. Dos velas. 3 horas de la actividad no fueron suficientes para toda la diversión que vivieron los niños. Vamos a caminar, mi amor. ¿Crees tú que Amira disfrutó? Sé tú el jurado. Hemos llegado donde queríamos llegar. Eso. Cuidado ahí. Cuidado con la zapatilla. Agárramela esa muchacha ahí. Ok. Eso fue lo que ya le gustó. Bueno, reportando que hemos pasado bastante bien aquí en el Babyland Fest. Esta es la sección que más le ha gustado a Mira. Ella cree que de ella vamos a tener que llevar una piscina de esta con pelotas. Ha sido muy chulo, muy organizado todo. Nos ha gustado bastante. Ya fuimos al cuentacuentos y a Mira lo disfrutó bastante. La anécdota de la tarde ha sido zapatos de Amira. Zapatos, ¿sabes? Sonaban, tienen un sonido. Como yo te ponía cuando me deprime que suena. Pues
todos los padres, que realmente yo solo pude sin acordarme que sonaba así. Pero ha sido perfecto porque cuando ella camina, siempre la escuchamos. Es una maravilla, pueden escucharlo también. ¿Te ha gustado? Estoy contento. Mira, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos te gusta más? ¡Ah! ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Esta es una experiencia totalmente recomendada para las familias. En esta ocasión, sí pagamos un precio no tan barato, tampoco caro. Lo encontramos justo para la actividad y el disfrute que tuvimos. Y al final, nos esperaba una gran sorpresa, lo que más nos gustó. Si no, pregúntenle a Mira. Bueno, gente, se ha sudado. Realmente no se sabe quién estaba más emocionada que a mí o yo. Es que tengo un año entero bailando esas canciones, o sea que tenía que gozar para la ¿verdad? Tengo derecho. Pero nada, ha sido muy chulo. Eso de Bling Bling fue el final para los niños. Bueno, ustedes vieron, ¿verdad?